Comenzamos la ruta hacia la celebración pascual. Como la oración colecta lo decía hoy, invitados todos a descubrir cada vez más las inagotables riquezas del misterio de Cristo. Así decía. Y en este misterio de amor encontramos hoy a un Cristo tentado. Comenzamos una ruta para celebrar la gran obra y la gran intervención de Dios en la historia humana, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es la obra más prodigiosa que el Señor ha realizado. Con ella estamos invitados entonces en el tiempo cuaresmal a volver a la fuente misma, la vida nueva que el Señor nos participa, que nace de la Pascua, que nosotros recibimos en el bautismo. Por eso comenzamos con la ceniza. Pasaremos particularmente en el Triduo Santo por el agua bautismal. Terminaremos en Pentecostés con el don del Espíritu Santo para poder llevar la vida nueva en Cristo y poder vivir como una comunidad unida, fraterna, servidora del Evangelio. La ceniza puesta en nuestras cabezas fue signo de nuestra fragilidad, de nuestro pecado y de nuestra condición mortal. No reconocer eso es vivir en necedad. La tentación puesta hoy ante nuestros ojos por el Evangelio indica prueba, invita a las decisiones frente a alternativas. Hay alternativas seductoras, pero que desafortunadamente esclavizan. Hay alternativas más austeras y más sobrias, que son las que traen verdadera libertad en la vida de los hombres. La tentación es una invitación fundamentalmente a reafirmar la fidelidad ante el Señor y ante nuestra propia vocación, porque nos estamos jugando permanentemente el realizar el proyecto de Dios en nuestra vida. Tentación es invitación a la fidelidad. San Agustín presentaba de una manera muy interesante el valor de la tentación. Forma parte de la vida, pues nuestra vida en medio de esta peregrinación, decía él, no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. En la tentación progresamos. Y él lo dice de esta manera: porque nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Porque nadie puede ser coronado si no ha vencido. Y no puede vencer si no ha combatido. Y no puede combatir si carece de enemigo y de tentaciones. La tentación significa enfrentar una alternativa que nos puede poner por una ruta diferente a la del amor del Señor, e implica por lo tanto un combate, y un combate con la certeza de poder vencer, y al vencer poder obtener la corona de la victoria. Y eso nos muestra también quiénes somos nosotros. La palabra de Dios nos invita hoy, precisamente les propongo acercarnos a esta realidad de la tentación, pero desde un ángulo que a mí me parece supremamente iluminador y constructivo, desde el ángulo de la fe nuestra que se profesa y en la cual nosotros manifestamos nuestra fidelidad. Insistamos, las realidades de la vida que llamamos tentación, somos puestos a prueba, debemos tomar decisiones frente al proyecto del Señor u otro proyecto de vida, es básicamente una invitación a la fidelidad. Y la fidelidad expresada hoy en tres formas distintas, según los tres textos bíblicos, unida a una profesión de fe. El Deuteronomio nos presenta una profesión de fe bellísima, cosida con la historia,
vivida como una memoria del acto liberador de Dios que hizo pasar al pueblo esclavo en Egipto a la libertad del desierto y de la tierra prometida. Fe en un Dios que actúa en la historia y que la acción principal del Señor en la historia es crear pueblos liberados y personas libres. Profesión de fe frente a un Dios que conduce la historia y que la convierte en historia de liberación. Ustedes y yo tendremos que convencernos cada vez más de esto. El Señor conduce la historia y puede conducir la nuestra, y quiere conducir nuestra historia. La acción del Señor no queda reservada simplemente al ámbito sagrado del templo. La acción del Señor toca las fibras mismas de nuestra vida. Es el Dios de la historia. La profesión de fe de este orante, que es un campesino sencillo que le presenta al Señor las primicias de la tierra, los primeros frutos de su cosecha, es un campesino sencillo, este hombre que hace la profesión de fe, y hace una profesión de fe como un acto de memoria histórica. Mi padre era un arameo errante, pero fue liberado por el Señor y lo trajo a esta tierra que está siendo trabajada, y por eso, porque esta tierra ha sido dada por el Señor, los primeros frutos le pertenecen a Él. Es una profesión de fe hecha en el campo, hecha en el trabajo diario, hecha desde el trabajo de las manos diarias, para recordar en una historia viva el acto liberador del Señor, que aconteció, pero que acontece permanentemente. Y por eso entonces es un acto de entrega al Señor, porque confía totalmente en que este Dios de la libertad actuó, actúa y actuará. Un acto de fe precisamente que invita al ofrecerle las primicias del campo, reconocer al Señor porque se le pertenece a Él. Le pertenecemos a Él, y por eso en la entrega de los primeros frutos del campo, que era la obligación que tenían que hacer, las primicias de la cosecha le pertenecen al Señor, mostrando que le pertenecemos a Él, y por eso lo adoramos y le entregamos la vida. En nuestra vida está actuando el amor del Señor. Nuestra fe está cosida con nuestra propia historia. Y nuestra historia, la que todos construimos, está permanentemente nutrida por ese acto de fe en la memoria permanente de los actos liberadores del Señor. Y nos llama precisamente a ello, a una vida en la libertad. Nos encontramos en la segunda lectura de hoy con la profesión de fe de la primera comunidad cristiana. Profesión de fe que tiene su centro en otra intervención del Señor, la más importante, la Pascua de Cristo. Profesión de fe profundamente unida a lo que está en el corazón. La fe se hace vida, la fe se hace también existencia concreta, la vida nuestra se nutre de la fe. Testimonio, profesión de fe vivida como testimonio, como convicción. Los labios y el corazón, en la manera como sentía precisamente en la época de Jesús, la manera de concebir la persona humana, había una profunda unidad entre lo que uno sentía y lo que uno decía. Recordemos hace unos días, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tienes en el corazón lo expresas en la boca. Lo que tú dices con los labios brota del corazón. Y eso manifiesta la unidad completa de la persona. Por eso con nuestros labios nosotros confesamos que Jesús es el Señor, es el único. Es el Señor que tiene por lo tanto los mismos atributos de Dios nuestro Padre. Es el Señor quien nos trae la salvación. Y eso hay que profesarlo con los labios, y eso hay que decirlo, y eso hay que proclamarlo. Pero eso brota precisamente de lo que llevamos en el corazón, porque con el corazón creemos que fue resucitado de entre los muertos y por eso nos trae vida nueva.
Nuestra fe está basada en hechos también históricos, y es esta intervención en la historia nuestra de Dios nuestro Padre regalándonos la Pascua de Cristo. Y eso se vuelve para nosotros una convicción de vida que la expresamos gozosamente con nuestros labios. Él es el Señor, y en el corazón creemos que vive el resucitado y vivimos de Él. Y quien nutre precisamente esta fe potente, proclamada con los labios y creída en el corazón, es la palabra del Señor. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo en el que nos invita a que de una manera especialísima intensifiquemos la ida a la palabra, la oración con la palabra, el nutrirnos de la palabra, porque ella es la que va formando nuestro corazón. De un corazón que cree en Cristo Señor resucitado, abunda la boca, abunda nuestro testimonio, abunda nuestro mensaje. Profesión de fe que crea unidad. Bellísimo, lo expresa Pablo en esa manera. Tantas formas como los seres humanos nos dividimos, tantos intentos fallidos por construir unidad. Precisamente en esta profesión de fe que nos hermana como una sola familia, podemos nosotros construir también ese ideal de una comunidad más unida y por lo tanto servidora también de la unidad. Miren ustedes este detalle. En el sínodo del mes de octubre pasado, punto de llegada de todo un trabajo de 3 años que el Papa Francisco propuso a la Iglesia, allí precisamente se invitaba a esto y usaba el documento final de los padres sinodales y de todas las personas que participaron allá, esta expresión: la profecía social. Y cuando habla de profecía social es que una iglesia unida es capaz de mostrarle al mundo, a la sociedad donde hay tantos conflictos, que sí existe una alternativa diferente a la violencia, que sí existe una alternativa diferente a las situaciones de odio y rivalidad, sí existe. Y en ese sentido la vida de una comunidad unida se vuelve anuncio para una sociedad en una polarización inmensa, en unas divisiones inmensas, en unas enemistades inmensas. Ese es sentido hermosísimo cuando dice: nuestra vida como comunidad creyente se vuelve un anuncio social para que el mundo vea que hay distintas maneras también de tratarnos y existe la posibilidad de vivir en unidad y en fraternidad. Si no lo encarnamos nosotros que creemos en Cristo Señor, ¿quién lo encarna? Si no somos capaces de plasmar nuestra profesión de fe en una existencia mucho más fraterna, sencillamente vivimos en una enorme incoherencia, y eso por lo tanto le quita también credibilidad a nuestro servicio como iglesia. Nos presenta también el Evangelio lo que yo quisiera llamar también: Jesús también hace su propia profesión de fe. Él es el Señor, pero Él también tuvo que manifestar precisamente en el combate de la tentación lo que tenía en su corazón y lo que sus labios profesaban. Profesión de fe de Jesús vivida en la experiencia de la tentación. Allí donde el tentador le quiere proponer un camino distinto, un camino diferente al camino que le propone el amor de Dios Padre. Y es fundamentalmente una invitación a que Jesús reafirme su condición fiel de vivir como hijo. Miren, no perdamos de vista esto tan precioso del texto evangélico. Jesús vive la tentación con la fuerza del Espíritu y es llevado al desierto por el Espíritu. Los que nos creemos en Cristo Señor no vivimos las tentaciones de la vida, las dificultades de la vida desamparados. Vivimos totalmente habitados por la fuerza del Espíritu y particularmente iluminados por la palabra. Y esa es la manera como Jesús afronta este combate. Y este combate tiene 3 escenarios: el desierto, la montaña y el templo. Pero son 3 escenarios que muestran también 3 realidades de la vida humana. El desierto, las necesidades humanas, las carencias humanas. La montaña hace ver las construcciones de las manos humanas,
lo que los seres humanos somos capaces de fabricar y construir. Y el templo hace ver una manera especial de relacionarnos con el Señor. 3 escenarios distintos que muestran 3 realidades en las cuales todos nosotros estamos permanentemente debatiéndonos y viviendo. La realidad de las carencias y necesidades, lo que construimos con nuestras manos que podemos muchas veces idolatrar y absolutizar, y una manera de llevar nuestra vida creyente, una manera de vivir nuestra relación con el Señor, simbolizada en el templo. 3 lugares distintos, 3 realidades distintas con las cuales nosotros todos los días estamos construyendo nuestra vida, 3 tentaciones distintas y una misma invitación a ser fieles. Jesús afronta en el desierto el hambre, las necesidades humanas. Un día también los discípulos se encontraron con una multitud que tenía hambre. Y la primera forma de intentar solucionar esa necesidad fue: no tenemos dinero suficiente para tanta gente y tampoco tenemos recursos suficientes, es decir, una cantidad de pan para darle a tantas personas. Las necesidades resueltas siempre a través de los medios de las posesiones, a través del tener. Y hay una profesión de fe de Jesús en Dios Padre. Dios Padre nos nutre y de muchas maneras, y una manera como también nos nutre es con su palabra. Resulta que el pan no se saca de las piedras, resulta que el pan sale del esfuerzo humano. Nos corresponde trabajar con nuestras manos decentemente para ganar el pan y para satisfacer todo tipo de necesidades. El pan no brota de piedras que se convierten en pan, brota del trabajo que hacemos con nuestras manos diariamente. Y más aún, como en ese episodio de la multiplicación de los panes, el pan llega y alcanza para todos si hay una capacidad de distribuir, si hay una capacidad de ser solidarios con los demás. De ahí brota el pan. No brota simplemente de la acumulación de cosas que tenemos, porque el Señor alimenta de múltiples formas. Jesús mismo se alimentó de ello. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Ustedes y yo, ¿cómo gestionamos nuestras necesidades, nuestras carencias? Pero ¿cómo nos situamos frente a las carencias de los demás también? Y ahí están nuestras manos trabajando precisamente. El segundo escenario es la montaña, donde el tentador le hace ver a Jesús todos los reinos de la tierra y todo lo que ello implica. E implica entonces la gran tentación del poder. Y frente a esa tentación, la gran afirmación: Dios es el único Señor, el único que debe ser adorado. No se adora a un líder, no se adora a un político, no se adora a una persona que tiene una cantidad de dinero, a nadie se adora solamente al Señor. No se adora una ideología, no se adora una construcción humana. El culto lo damos no a los reinos y poderes mundanos, porque hay una cosa muy importante. Toda persona que quiera siempre adorar un poder humano tiene que reconocer que se convierte en un súbdito que tiene que estar arrodillado. Siempre los poderes humanos arrodillan a las personas. Jesús el Señor es el Hijo obediente, pero totalmente libre en su corazón. No lo fascina nada de esto de poder y nada de esto de poder dominar sobre otros. Y es la eterna tentación que los seres humanos también tenemos. Segundo escenario, el escenario de las construcciones humanas que a veces nosotros idolatramos y sencillamente nos dejamos también embelesar por la gran tentación de tener, de dominar, del poder. Tercer escenario, el pináculo del templo. Es la parte más alta del templo, donde no solamente se divisa la ciudad santa, sino se divisa todo lo que acontece en el templo. Un tipo de religiosidad particular, haciendo de Dios un realizador de prodigios. Tírate del pináculo del templo. Miren qué cosa curiosa.
El texto bíblico que utiliza el tentador es el salmo que leímos hoy, exactamente el mismo salmo. El Señor mandará a tus ángeles que impedirán que tú tropieces. Pero es una religiosidad pensada en esos términos, haciendo de Dios un realizador de prodigios. Todo lo contrario es el acto de fe del Señor Jesús. Ve a su Padre con un amor que es digno de confianza. Al Señor no hay que tentarlo, no hay que ponerlo a prueba, no hay que desafiarlo. Ese desafío de un Dios al cual uno quiere convertir simplemente en una fábrica de hechos prodigiosos, y lo desafiamos. Y si tú eres, haz esto. Y si tú eres, arréglame este problema. Y si tú existes, hazlo así. Unos desafíos inútiles, unos desafíos tontos que no caen en ningún lado. Jesús, el Hijo que confía. Jesús, el Hijo que no busca acreditarse ante nadie porque milagrosamente ha sido salvado por el Señor. Lo hermoso en la vida del Señor Jesús, se acredita a sí mismo, no los prodigios de los cuales se beneficia, sino se acredita por ser servidor misericordioso, se acredita por su amor. Eso es lo que acredita Jesús. 3 escenarios diferentes en los cuales los seres humanos siempre vivimos: nuestras carencias y necesidades, nuestras obras, nuestros logros, nuestras construcciones y el tipo de religiosidad que podemos vivir. Y allí la invitación a la fidelidad al Señor, la invitación a alimentarnos también de la palabra del Señor y alimentar y ser capaces de saciar las necesidades con trabajo decente y con solidaridad. La gran invitación también entonces a no idolatrar las obras de nuestras manos, sino sencillamente reconocer que el único Señor es Él, y a no arrodillarnos ante quién sabe quién cuando le entregamos simplemente nuestra vida a una persona cuyo poder nos seduce. Viviremos arrodillados. Entregarle nuestra vida no a un Dios milagrero, sino al Padre de amor en quien se puede confiar incondicionalmente, porque su amor se ha manifestado de múltiples formas, particularmente en Jesús el Señor. Miren la riqueza de la palabra del Señor en 3 profesiones de fe distintas. Esa profesión del campesino que entrega al Señor las premisas de su trabajo porque recuerda que su Señor, que un día liberó a sus padres, será siempre el que nos dará una vida libre. La profesión de fe cristiana que tiene su centro en la Pascua de Cristo, que la creemos en el corazón y que la anunciamos con nuestros labios, nutrida siempre de la palabra. La profesión de fe de Jesús, que es modelo de nuestra propia profesión de fe, para que el corazón no se seduzca por ninguna tentación del tener, del poder, del prestigio, sino vivir en nuestra condición de hijos de Dios, de la cual participamos precisamente por Jesús Señor, vencedor de la tentación. Contemplemos en silencio por un instante la riqueza de esta palabra y todo lo que nos impulsa a proseguir este camino cuaresmal con mucha conciencia y con mucho compromiso.